Buenos días de nuevo. Vayamos incorporándonos, por favor. Bueno, entonces estábamos en esta idea que es muy importante tenerlas claras, lo que son los entornos construidos. Otro aspecto que hay que destacar con los entornos construidos, que son entornos construidos material, territorial y espacialmente. Pero también son entornos construidos mental, subjetiva y hasta espiritualmente. Ahí están las dos cosas, lo material y espiritual. Ese es otro, digamos, otros aspectos que hay que tomar en cuenta. Entonces, como grupos etarios, nosotros compartimos entornos construidos. Y también están las narrativas existenciales, que ya hablamos. Todos tenemos narrativas existenciales que hablan de cómo vivimos, cómo sentimos, cómo actuamos. Esos son también las narrativas existenciales. Es muy importante en la vida de los seres humanos. Y yo le hablaba antes de irnos de que aquí ustedes con los entornos construidos y las narrativas existenciales pueden investigar muchas cosas sin necesidad de andar administrando encuestas. Claro, las encuestas son instrumentos muy valiosos también. Porque incluso las encuestas, una encuesta, por ejemplo, de exploración, ¿verdad? Ustedes que van a trabajar mucho en eso, tienen que tomar en cuenta, o bueno sería tomar estas dos dimensiones, los entornos construidos y las narrativas existenciales. A partir de esas dos variables, hacer encuestas. Pero sin la necesidad de la encuesta, ustedes pueden verificar cómo son los entornos construidos, ya inmiscuyéndose. No digamos con las narrativas existenciales. Pues. Así que vaya pues esa excitativa que ustedes tengan. Bien, entonces la problemática del impacto pandémico en la violencia de género. Y ya vamos a vincular lo teórico con lo práctico. ¿Sí? Entonces, porque ya le dimos sustento teórico al problema. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tiene muchísimo. Tiene uno que... Incluso ya sabes que tiene una alta tasa de refresco, así que los movimientos por favor, se van a ver bastante suaves. Tiene buenos ángulos entonces, de visión, así que es una pantalla muy con la violencia de género. Modos de software, el modo oscuro o también el filtro de luz azul e incluso un apartado para calibrar un poquito los colores más a tu gusto, así que no tenemos duda. Esa es muy buena. Francisco Orellana, por favor, desactiva el micrófono del Galaxy A52. Esto será algo que escuches. Ya lo desactivan. Bueno, entonces vean cómo el impacto pandémico ha incidido en esos entornos construidos y en esas narrativas existenciales. Francisco Orellana, ¿nos podrías leer, por favor? Sí. Por favor. La problemática del impacto pandémico en la violencia de género. Correcto. Después de darle sustento teórico al problema de la violencia de género como una de las desigualdades más dañinas y dramáticas, podemos plantear que dentro del contexto pandémico, las mujeres han sido el grupo etario más afectado, pues las cuarentenas domiciliar y obligatorias obligó
una interrelación con los criterios machistas y misóginos de sometimiento y represión con sus agresores, compañeros de vida, cónyuges, hermanos, padres, abuelos, tíos, etc., violando sus derechos humanos y por lo tanto cayendo en una situación de vulnerabilidad. El sometimiento y abuso sexual, físico, psicológico, verbal y moral se tradujo en un entorno construido caótico y difícil de convivir a contracorriente con los criterios machistas y dominantes. Los estereotipos preconcebidos, los prejuicios de una cultura ultraconservadora que le da una connotación natural a una relación lacerante y absurda, configurando contextos aceptados y tolerados dentro de la familia, barrio, colonia, mesón, iglesia, lugar de trabajo y autoridades, policía, procuraduría, fiscal, que se supone defienden los derechos humanos de las mujeres. Por otra parte, producto del impacto pandémico, las mujeres perdieron sus empleos formales e informales, contrajeron embarazos no deseados producto de violaciones sexuales de compañeros de vida, cónyuges y familiares, agravando su situación económica por falta de ingresos, su situación de salud y la autoestima que les pondera la dignidad como persona sujeta de y con derechos. Muchas gracias. Fíjense, Francisco aquí nos ha descrito un contexto dramático, muy dramático y grave, porque esta es la realidad histórica que desde hace un año también hasta este momento se sigue viviendo. ¿Sí? Entonces, vean cuáles son las consecuencias, ¿sí?, de ese entorno, ese problema tan fuerte, tan determinante como es el problema del machismo y la misoginia, y que ha venido aunando a un entorno construido caótico y difícil. Vulnerabilidades agravadas y visibilizadas. Jorge Luis, ¿podría leernos esta diapositiva, por favor? Sí, licenciado. Por favor. Dice, vulnerabilidades agravadas y visibilizadas. En el contexto de los sucesos y abusos infligidos, estudios hechos a pocos meses del aparecimiento de la pandemia y que en el momento actual adquieren todavía vigencia, plantean que la situación de vulnerabilidad va a perdurar durante mucho tiempo si no se emprenden medidas urgentes. Dentro de las afectaciones que han incidido grandemente en las condiciones de vida, se identifican: número 1, aumento de la espiral de violencia intrafamiliar por la convivencia prolongada durante las cuarentenas y la precariedad de vida adquirida a un año de resistir o padecer la pandemia. Número 2, déficit de acceso a los servicios de salud y en concreto sexual y reproductiva, ya sea por haber quedado desempleadas o por la educación de los servicios por la emergencia pandémica. Número 3, aumento significativo en la vulnerabilidad económica, ya que está comprobado que las mujeres en El Salvador constituyen la mayor parte de la fuerza de trabajo en el sector informal y que ha sido el más afectado de la economía. Muchas gracias, Jorge Luis. Estas son unas vulnerabilidades inmediatas de las mujeres como grupo etario. Ojo con eso. Esto sería como una buena pregunta para formularla y contestarla en el cuestionario que ustedes están haciendo. Entonces, ¿cuál es la vulnerabilidad, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar? Que es una cotidianidad, ¿sí? Es un día a día. Hay que verlo así. Es triste, es lamentable, es muy grave que la violencia intrafamiliar sea el día a día de muchas familias en El Salvador, y que esa violencia intrafamiliar es dirigida contra las mujeres y las niñas, ¿sí? No digamos el déficit en el acceso a los servicios de salud, ni en concreto sexual y reproductiva. Hablamos de que las mujeres perdieron sus trabajos formales e informales. Entonces,
Por ejemplo, las que tenían trabajo formal, perdieron los servicios de salud a través del Seguro Social. Entonces, ya hay una carencia. Ya hay una carencia. Y también un aumento significativo en la vulnerabilidad económica. Sin trabajo no hay ingresos. ¿Sí? No hay ingresos económicos. Y por lo tanto, las mujeres caen en una situación de vulnerabilidad al depender de sus agresores económicamente también. Ojo con eso. La pandemia de COVID-19 influye en la violencia contra los niños y las niñas. Hoy vamos a trasladarnos con los niños y las niñas. Como lo hicimos con el grupo humano, mujeres, también vamos a considerar a los niños y niñas también como un grupo humano, con características y especificidades bien marcadas. Por lo tanto, es otro grupo etario. Entonces, vamos a ver que como grupo etario ellos también comparten todo lo que hemos dicho de lo que es el grupo etario. Pero está esta idea que también es necesario plantear. La violencia es un fenómeno eminentemente humano, que tiene explicación, pero no justificación. Sean quienes sean las víctimas sobre las cuales se ejerce, mujeres, niños, hombres, migrantes, los LGBTI, discapacitados, personas de la tercera edad y cuarta edad. Contra todos estos seres humanos, no es justificable, ojo, no es justificable el ejercicio de la violencia. Hay que aclarar. De ahí que, a partir de las ciencias sociales y específicamente de la sociología, la violencia es explicable, pero no justificable. Ojo con eso. No es lo mismo. No es lo mismo. Muchas veces, en la realidad, nosotros explicamos, creyendo también justificar. Y eso no puede ser así. Está bien, usted lo ha explicado, pero ahora justifíquelo. Y la violencia es uno de los aspectos o uno de los problemas que no se puede justificar. Ojo con eso. Ojo con eso. Y por eso es que es un delito. Es un delito contra la humanidad. Lo otro que quiero recalcar es que la violencia es eminentemente humana. Los demás seres vivos no son violentos. Solo el ser humano es violento. De ahí, por ejemplo, los animales, los demás seres vivos, no son violentos. Ojo con eso. Son feroces. Por ejemplo, los perros. Son feroces, pero no violentos. Porque la violencia es eminentemente humana. Y les voy a decir por qué. Solo un aspecto, porque no tenemos mucho tiempo. La violencia es pensada antes. ¿Sí? Es preconcebida. No es un acto espontáneo. Parece espontáneo, pero no. Usted ya lo ha pensado antes de ejercer la violencia. Ojo con eso. No lo puede eludir eso. Antes ya lo ha pensado. Entonces, vamos a hablar de este contexto pandémico de la violencia infantil. Ahí tienen la figura de un niño. Esta figura corresponde a la situación que nuestros niños y niñas han estado viviendo en la situación pandémica. Un niño agachado, agazapado, y con todas esas figuras que son las presiones a las que ha estado sometido. Este dibujo tiene su explicación. Está contextualizado. O sea que responde a una realidad. Porque distinto fuera un niño jugando en un parque, feliz, con otros niños. Pero vean la figura de este niño, solo, desprotegido. Por eso es que se saca acá descalzo. Se ve descalzo aquí. Entonces, eso significa desprotegido. ¿Sí? Su pelo
Mire, su pelo todo vuelto hacia adelante, ¿sí? Con miedo, temor, zozobra. Y el cruce de sus bracitos. Imagínense, esto significa mucho. ¿Qué significaría sus brazos así cruzados? ¿Ah? Impotente. Eso significa que son una impotencia. ¿Ah? Y sus canillas, sus piernas cruzadas así. ¿Qué significa? Doblegado. ¿Sí? Doblegado. Humillado. Eso significa esta figura. ¿Sí? Bien, entonces veamos pues cuál es la situación. Acuérdense que los niños en sociedades más o menos normales, los niños deben de tener acceso a la escuela solo por ser niños, solo por ser seres humanos y con el aditivo de ser niños y niñas. Deben de ir a la escuela. Y vamos a ver, pues, qué es lo que significó la pandemia para la educación en general y de las escuelas. Voy a leer esta idea. El cierre de las escuelas, el Sistema Nacional de Educación tiene 5.000 escuelas. Y que es el Sistema Nacional el que los administra y que involucra a las instituciones públicas y privadas. Durante un año aproximadamente, la promulgación de las cuarentenas domiciliarias y obligatorias de marzo a junio del 2020 y el contexto familiar de hacinamiento, ya que también los padres de familia, por el cierre de la economía, tuvieron que quedarse en casa, impactó en el pensar, sentir y actuar de los niños y niñas, lo que configuró deficiencias en los niveles de aprendizaje, ya que los procesos de enseñanza-aprendizaje tuvieron que adoptar la modalidad virtual, modificando de golpe la modalidad de quehacer educativo de los y las maestras, y que son unos 47.000 del sistema público. El sistema público de educación tiene contratados 47.000 maestros y maestras. O sea que esa planilla es fuerte. Aunado con este contexto en lo educativo, inmediatamente se configura el familiar y que va a ser en adelante un clima lleno de zozobra, incertidumbre y para los niños y niñas en situación llena de nostalgia, echar de menos amigos y amigas, actividades y el espacio escolar donde hay esparcimiento físico y mental. Imagínense que todo lo que significó ese cierre de golpe de la escuela y de regresar a la casa y de recibir ahí educación. Pero más que eso, ¿cuál va a ser el contexto familiar al que se van a inmiscuir? Un contexto en el cual no va un encerramiento, donde solo la vivienda, y muchas veces viviendas precarias, eso va a ser terrible para nuestros niños. Por eso es que ellos van a estar llenos de nostalgia, de también echar de menos amigos, van a echar de menos actividades. Y el espacio escolar, que es muy importante para el ser humano. Porque imagínate, eso perdura. Uno, en la medida que va envejeciendo, pues se acuerda muy bien de la escuela. Se lo digo por experiencia. Luego viene aquí ya más concretamente el problema. La violencia infantil, una desigualdad preexistente, su entorno construido y narrativa existencial. Ahí está pues la fotografía de una niña en la cual le están haciendo preguntas, porque precisamente ellos también tienen su testimonio, tienen su modo de ver, su modo de pensar, su modo de sentir también.
Bien, entonces, las desigualdades basadas en divisiones de clases, género, etnia, entre trabajadores con buenos empleos y trabajadores precarizados, entre hombres y mujeres sin correspondencia necesaria a narrativas y entornos construidos sociológicamente, conscientes e inconscientemente, de manera que se puede plantear como la fundación de una sociedad a partir de la desigualdad y la exclusión de la mayoría de la población por una élite o grupos sociales minoritarios, pero dominantes y poderosos. A eso se deben las desigualdades, basadas en divisiones de clase, basadas en la distinción entre hombres y mujeres, y que le van a corresponder narrativas y entornos construidos que son conscientes o inconscientes. Entonces eso puede plantearse a partir de que nuestra sociedad salvadoreña ha sido fundada a partir de la desigualdad, a partir de la exclusión. Y eso lo podemos verificar en la historia. A partir de la llegada de los españoles y el colonialismo que se vivió durante 300 años. Bien. Aquí vamos a ver, pues, nosotros a los niños y niñas como un grupo etario con especificidades bien marcadas. Ojo. ¿Y en qué consiste ese grupo etario y sus especificidades bien marcadas? Como se plantea en el título, son personas que por la vulnerabilidad que pueden padecer o estar expuestos y la dependencia hacia los adultos y de los servicios fundamentales que por ley tienen derecho y que comprenden desde los 0 años a los 12 años, y los adolescentes desde los 12 a los 18, deben o deberían de ser sujetos de apoyo y respeto. Ojo con esto, por parte de la sociedad, sin omitir otros grupos etarios, como las personas de la tercera y cuarta edad, los discapacitados, etc. Es necesario enfatizar que como problema de desigualdad estructural y su expresión coyuntural y manifiesta, configura una realidad preocupante y dramática en el contexto de la pandemia y su entorno construido, y que del cual cabe destacar el aumento de los factores de riesgo y el deterioro y negligencia de los factores de protección. Y también es necesario aclarar que la pandemia COVID y su impacto como una coyuntura singular y crítica y las medidas preventivas no constituyen causa de violencia. Ojo con esto, esto es muy importante. No constituyen causas de violencia, por lo que es irresponsable y negligente justificar procederes o procesos de violencia hacia los niños y adolescentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa violencia que han sufrido y siguen sufriendo nuestros niños, no se lo podemos achacar a la pandemia, ¿sí? COVID-19, como muchos podrían hacer creer, sino que de las condiciones preexistentes que son de larga data, ¿sí? Y que son estructurales y no coyunturales. Ojo con eso. Pero la realidad se impone y la actual crisis ha exacerbado los factores de riesgo y deteriorado los factores de protección, de manera que en las condiciones actuales las niñas, niños y adolescentes de la región y del país están más expuestos que nunca a la violencia física y psicológica, como por ejemplo el uso del castigo físico y humillante como práctica de crianza, negligencia, violencia sexual y violencia en línea. Este es otro problema. A esta altura de la crisis, mayo del 2021, dichas condiciones se han perpetuado
ya sea porque la familia está experimentando empobrecimiento debido a que el padre, madre, hermanos mayores perdieron sus empleos, debido a la promulgación del cierre de la economía y las cuarentenas domiciliares obligatorias, y configurando situaciones de estrés, de tensión en el ambiente familiar. Hemos descrito aquí cómo los niños y niñas en esta situación pandémica han vivido la violencia, han sufrido la violencia. Ahora bien, yo quiero destacar algo. Con los niños y las niñas, también con las mujeres, hay que hablar de los factores de protección y los factores de riesgo. Son dos variables. Ojo, factores de protección y factores de riesgo. Con el problema de la violencia infantil hay que identificar y qué es lo que hay que evitar y qué es lo que hay que fomentar. ¿Qué es lo que hay que fomentar? Los factores de protección, para que los factores de riesgo no se impongan. Ojo con eso. ¿Cuáles son los factores de protección? Hombre, los que tienen que brindar con respeto y apoyo la familia. El papá y la mamá, sus hermanos, los hermanos mayores y hermanas mayores, que sean protectores y no agresores. Ojo con eso. Esto es muy importante. La familia es un factor de protección, ¿sí? Muy importante en la vida de los niños y niñas. Una familia inestable, una familia disfuncional, es un factor de protección en peligro. No digamos también por parte del Estado. El Estado también forma parte de los factores de protección en cuanto a promulgar leyes, ¿sí? Leyes para la protección de la niñez y de la adolescencia. Tal vez ya han escuchado ustedes hablar de la ley Lepina. Ese es un factor de protección muy importante, ¿sí? Porque es una ley. Y es una ley promulgada para toda la sociedad, ¿sí? Para todos los niños que conforman la sociedad salvadoreña. Entonces, como factor de protección, ¿sí? regula el trato a los niños, ¿sí? Protege el trato a los niños, protege el trato preferencial. ¿Y por qué decimos preferencial? Porque los niños, en su calidad, por su calidad de ser niños, de ser personas menores de edad, dependen en gran manera de los adultos, y no del todo, de los adultos. Entonces, son un grupo etario bien marcado en cuanto a eso. Entonces, un factor de protección también lo debe dar el Estado, ¿sí? No digamos también otros factores. La escuela es un factor de protección, ¿sí? La escuela debe ser un factor de protección también. Entonces, esos factores de protección resulta que están en peligro, ¿sí? Están en peligro por la incidencia también de la pandemia. Por ejemplo, en una familia, cuando el papá o la mamá pierde el trabajo, y es lo que sucedió con la pandemia, porque perdieron sus trabajos. Entonces, eso incide grandemente en la familia. Y entonces, el factor de protección se desestabiliza. Por ejemplo, al no haber ingresos económicos. Entonces, se desestabiliza. Entonces, los factores de riesgo, que son todos aquellos que dan vulnerabilidad o que transfieren vulnerabilidad a los niños y niñas, en este caso. Y entonces, los factores de riesgo podrían ser la violencia. Y esa violencia se traduce en agresiones sexuales, violencia sexual, ¿sí? Violencia de género con respecto a las madres, ¿sí?
violencia intrafamiliar. Entonces, hay un problema, que los factores de protección no están en correspondencia a los factores de riesgo. Hay un desbalance. Los factores de riesgo como que se están imponiendo frente a los factores de protección. Aún en este momento que estamos hablando del problema. Bien. Si hay alguna pregunta, háganla. Por favor. Entonces, venimos a la siguiente idea. La convergencia de la exacerbación de los factores de riesgo y el deterioro de los factores de protección dan lugar a casos de violencia física, sexual y psicológica. Aquí ya estamos, lo que veníamos hablando, lo que yo les estaba explicando, aquí ya está planteado. Podemos decir la siguiente idea. El contraste resulta funesto, o sea, problemático, atormentador, puesto que el entorno construido, precario, viviendas pequeñas en las que se convive hacinadamente y permitiendo situaciones de promiscuidad como las relaciones incestales y con escasez de servicios como agua, ¿sí? Tratamiento de las aguas negras, luz, seguridad, telefonía e internet, contribuyen a una narrativa existencial que se traduce en una internalización de la zozobra, incertidumbre, desasosiego, nostalgia, frustración, tensión y desesperanza como producto de la pérdida de ingresos económicos y los inmediatos efectos en las condiciones socioeconómicas y las relaciones familiares. Y lo que es más complicado, las consecuencias sociopsicológicas en los adultos, sobrecargándolos en su capacidad y habilidad para responder a las necesidades de niños y niñas y adolescentes, llevándolos a reaccionar en forma agresiva, dolosa y alevosa. A su vez, estudios científicos con datos empíricos revelan que en otras experiencias de pandemias o emergencias han sido las mujeres y los niños y niñas en particular los que en la cotidianidad son los más expuestos a sufrir violaciones sexuales en forma sistemática. Esta es la gravedad del entorno construido y de la narrativa existencial supuesta. Bien, este sería el cuestionario número 15 que será formulado y resuelto por ustedes. ¿Sí? Esto sería la clase de ahora, pues. No sé si hay alguna pregunta. Licenciado. Adelante. Siempre en equipo, ¿verdad? Correcto. Esta es una nueva modalidad. Recuerden que antes hacían los cuestionarios ustedes solos, y me enviaban los cuestionarios. Hoy no, hoy lo están haciendo en grupo. Porque como también están haciendo el dossier, entonces ahí se va a ver reflejado también de que ustedes están trabajando en sintonía con las dos actividades. Esta actividad que a mi modo de ver es la más ordinaria y la otra que es extraordinaria como es el dossier. Entonces lo tienen que estar haciendo en grupo. ¿De acuerdo? Entonces si son, imagínense que son 10, 11 grupos. Yo con ustedes he contado con 10 grupos. Ustedes son 10 cuestionarios. Ya no van a ser 53 cuestionarios. Entonces, sí, están también en grupo. Con el dossier no han tenido problemas, ¿verdad? Si han tenido alguna situación, quisiera saberla en lo que nos queda de tiempo, que son 5 minutos. No sé, alguna experiencia, alguna inquietud
que tengan. ¿No la hay? Ahora mismo todo claro, licenciado. ¿Verdad? Miren, recuérdense que la otra semana está también la entrega, ¿verdad?, del dossier para el 29 de mayo. De mayo. Creo que cae. ¿Qué día cae, Jorge Luis? ¿Lo podrías decir, por favor? Bueno, entonces, 28, licenciado. el 28 es la fecha de entrega. Sí, Y Viernes cae 28. viernes. viernes 28, sí. Vaya. Entonces no olviden que tienen que enviarlo por la herramienta. Por la herramienta tarea. Tienen hasta las 24 horas de ese día. Así serían las cosas. Entonces, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, si no hay dudas, si no hay consultas, llegaríamos hasta aquí, ¿verdad? Con esta clase. ¿De acuerdo? Y nos vemos. Ha sido un gusto. Gracias, licenciado. Gracias, Bueno. Lick. Bueno, hasta luego.